Si tienen sus Biblias, me gustaría dirigir vuestra atención al Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Hoy quiero compartir con ustedes el tema condiciones para recibir un milagro. Estoy seguro que usted va a querer escuchar este tema porque es para su bien, para su bendición. Y le digo, llame a sus amigos que se unan a la transmisión. Este tema lo necesitan escuchar. Hace una diferencia gigantesca en ustedes, en mí, en todos, como confío demostrar. Así que invite a otro. Marcos capítulo 5. Ahora, en este día, como les decía también el domingo anterior, les quiero hablar del Cristo del presente, del Cristo de hoy, que es el Cristo que caminó en las calles de Israel y por lo tanto está caminando aquí en California, en cualquier lugar del mundo, y que lo que hizo hace 2000 años lo quiere hacer en su vida en este día también. Así que escuche y pida al Señor que abra los ojos de su entendimiento para que la fe pueda brotar como un manantial y usted pueda recibir las bendiciones que vamos a leer en esta historia. Vean ustedes, el Señor está rodeado de una multitud, vino un líder religioso de la sinagoga a pedirle, ven y ora por mi hija que se está muriendo. Y el Señor dijo, vamos, y estaba rodeado por una multitud. Y entonces ocurre lo que leemos. Marcos capítulo 5, versículo 24. Fue pues Jesús con Jairo y le seguía una gran multitud, y marque la próxima frase, le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó el shal que usaba el Señor como rabino que era para el momento que le oraba. No era su vestido, su manto, dice. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, sana, completa. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella maldición que le había consumido 12 años de la vida. Entonces Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y nos dice, ¿quién me tocó? Loco, ¿no? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, qué reacción notable, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y bendito Señor, qué respuesta. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho completamente salva, sana, total. Ve en paz y queda sana de tu plaga, de tu enfermedad, de tu azote. Tremendo nuestro Señor, qué pasaje para poder aprender condiciones para recibir un milagro. Mis amados, la pregunta no es si, sino cuándo. La pregunta no es si usted va a necesitar un milagro un día, sino cuándo lo va a necesitar. A veces creo que nuestra vida es semejante a un viaje que vi hace un tiempo en televisión de un grupo de turistas por el río Colorado, aquí en Estados Unidos. Si alguna vez ven un video de esos, van a notar que en una balsa de goma, suben un grupo de personas con los chalecos salvavidas, etcétera, etcétera, y empiezan a remar. Y el río corre por un lecho suave y todo es placer y alegría y gozo.
Pero de repente el río se mete en unos rápidos donde el agua se pone violenta y cambia la escena. Ahora es todo tensión, sobrevivirán, no se dará vuelta la balsa. ¿Qué va a pasar? Tienen que hacer un esfuerzo. Nadie tiene un rostro de alegría en esos momentos. Hay que, con los remos, hacer un esfuerzo, luchar y bueno, se pasan finalmente los rápidos y el río vuelve a correr mansamente y así llegan al lugar de destino. Sospecho que nuestra vida tantas veces es exactamente igual. Por años, décadas tal vez. Nuestra vida es como un correr suave, rutinario, donde parece que el viento sopla a favor, donde todo está bien, donde todas las cosas florecen y uno dice por esos tiempos de paz y prosperidad, gracias Señor. Pero hay otros momentos cuando parece que vientos huracanados, tsunamis, terremotos se echan en contra nuestra. Y puede ser que perdemos la salud, perdemos el trabajo, perdemos la familia, todo junto en una semana. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo sobrevivo? Y es en esos casos, tantas veces, que ustedes y yo necesitamos que Dios haga un milagro. Un milagro en mi vida, o un milagro tal vez en la vida de alguien que yo amo. Puede ser que el teléfono suena y del otro lado se escucha una voz que dice, soy el médico, los reportes del laboratorio dicen que el tumor es maligno, te quedan 6 meses de vida. O puede ser que suena el teléfono y del otro lado dicen, soy la policía. Su hijo estuvo envuelto en un accidente y ahora tiene que venir, está acá en la unidad de cuidados intensivos. Venga pronto porque no sabemos si pasa la noche. Puede ser otro ser amado, un amigo, un familiar. Lo cierto es que en determinados momentos de la vida todos vamos a necesitar un milagro. Ahora la pregunta es, ¿quién puede hacer un milagro tan grande? Hay gente que no tiene fe para milagros, por distintas razones, convicciones, educación, lo que sea, han errado el camino, han sacado a Dios de su vida, y cuando llegan estas circunstancias viene la desesperación, el desasosiego, porque no tienen a quién recurrir. Y muchas veces en un manotazo de desesperación intentan clamar a Dios y la cosa no sale. En esta mañana, mientras estamos reunidos, a mí me parte el corazón pensar que tanta gente está agonizando en los hospitales y van a morir en este día. Y van a morir porque no tienen fe en Jesús, no conocen a Jesús y por lo tanto no pueden reclamar un milagro. Yo quiero asegurarles, como voy a demostrar en este pasaje, que Jesús hace toda la diferencia en nuestra vida. Por lo tanto, bienaventurado el que confía en Él. Es por eso que quiero mostrarles, para comenzar este tema, la afirmación que hace el escritor de la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, sí, vemos el Cristo de los Evangelios y estamos seguros que es Él. Pero ese mismo Cristo es el mismo hoy, con el mismo poder y la misma disposición a bendecir a su pueblo. Y dice, y por todos los siglos que pueda durar la historia humana en el futuro, Él no va a cambiar. Sus propósitos son siempre excelentes para todos aquellos que le amamos. Es por eso que, para contestar esta pregunta, condiciones para recibir un milagro, es que quiero utilizar esta historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y aquí encontramos básicamente 5 condiciones que yo se las quiero pasar, una para cada dedo de la mano, a ver si nos ayuda a memorizarlas. La primera condición que encuentro es que esta mujer tenía un deseo intenso de vivir. Noten bien la historia que leímos. Todo milagro comienza con una situación imposible. Todo milagro comienza con una situación imposible, con algo que está más allá de todas nuestras capacidades. Y como se lo pongo allí en la pantalla, nuestra situación imposible de hoy es el milagro de mañana si tenemos fe en Jesús. Vean si no es cierto lo que ilustra esta historia.
Había una mujer, leímos, que padecía de flujo de sangre por 12 años y había sufrido a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Al contrario, había empeorado. Bueno, qué situación tan triste. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? No sabemos. El Espíritu Santo no ha querido preservar su nombre, su identidad para nosotros. Pero una cosa es cierta, ha estado viviendo un calvario, como decimos. Le ha tocado cargar una cruz muy pesada. Yo no sé cuánto habrá sufrido dolores y tantas cosas con esta enfermedad que Jesús dice que fue un azote, una maldición, una desgracia. Y esta mujer sufrió por 12 años, 12 años. Y nos dice que había buscado humanamente todas las soluciones posibles y ninguna había funcionado. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que le había ido mal en todo, esta mujer nunca perdió el ánimo. No lograron quebrar su espíritu. Esta era una mujer valiente, perseverante, determinada a vivir. Y quiero asegurarles que Dios siempre se agrada de las personas que tienen esta actitud. Hace un instante les leí el Salmo 30. El salmista nunca tuvo días fáciles, siempre fueron difíciles, con viento en contra. Y sin embargo, a este hombre David, que lo bendijo Dios de una manera tan notable por esa actitud de no bajar los brazos jamás ante nada. Primer condición para recibir un milagro: tenemos que tener esa disposición a seguir luchando hasta el último minuto mientras nos dé el aliento. A la persona pesimista, quejosa, raras veces le caen los milagros. Yo leo el Evangelio y encuentro que el Señor sanó multitudes. Pero me pregunto, ¿habrá sanado a todos? Creo que no. ¿Por qué? Porque muchos ni se acercaron a Jesús. Pensaron, ¿quién sabe? Debe ser un profeta de por ahí, who knows. Y en el día de hoy es igual. Hay mucha gente que no conoce a Dios, se ríen de Dios, se ríen de la Biblia, se ríen de Jesús, se ríen de la iglesia, se ríen de todos. Y así se van a la tumba más rápido y el diablo contento. ¿Pertenece usted a esa categoría? Espero que no. Esta mujer tenía ganas de vivir, lo cual me lleva a la segunda condición para recibir un milagro, y es que tenemos que tener conocimiento personal de Jesucristo. Márquelo bien. Esta mujer tenía ganas de vivir, pero bienaventurada ella que el Señor Jesús apareció en el horizonte de su vida. Por eso leímos en el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿Quién le habrá contado que el Señor Jesucristo estaba allí en Israel? Que era un profeta, un muchacho joven que hacía milagros portentosos porque Dios estaba con él. Y muchachos, chicas, a ustedes que me están mirando, que son cristianos, quiero recordarles, vamos a la próxima transparencia, que el camino a la bendición para los demás siempre comienza contándoles quién es Jesucristo. Mis amados, qué privilegio el que tenemos todos los cristianos de decir que somos testigos de Jesús. Qué honor el nuestro, qué gozo. Cuando nosotros hablamos a los otros de Jesús, les estamos abriendo las puertas para las posibilidades infinitas, como encontramos en este relato. ¿Quién le habló a esta mujer de Jesús? ¿Quién le contó? La persona que lo hizo realmente le hizo el favor más grande de toda su vida. ¿No creen? Así que conocer a Jesús. Ahora, esto acá quiero hacer dos aclaraciones. Que si usted va a recibir un milagro, usted tiene que conocer a Jesús. Y cuando se acerque a Jesús, usted va a tener que cumplir dos cosas. Aquella mujer pudo tocar a un Cristo físico que caminaba por las calles de Galilea y llegó a donde estaba la multitud y le tocó con su mano y recibió el milagro. Ustedes y yo no tenemos ese beneficio. Es por eso que necesitamos dos condimentos, dos condiciones, dos requisitos en este punto que estamos diciendo. Y el primero es renuncie al ocultismo. Renuncie al ocultismo.
Vamos a quitar la transparencia. Mis amados, ustedes que me están escuchando, el domingo pasado les expliqué la grandeza de nuestro Señor, que Él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo y también liberó a muchos endemoniados. Miren, en este mundo hay muchas enfermedades que tienen su origen en lo físico, yo ya se los expliqué. Yo durante años empecé a sufrir en los últimos 10 años con el tema de cálculos en el riñón. ¿Por qué? Porque creo que no cuidé mis riñones en forma adecuada. Yo no tomaba mucho líquido durante el día. Si hubiera sabido antes lo que sé ahora, me hubiera ahorrado un montón de dolores innecesarios. Muchas veces nosotros arruinamos nuestro propio cuerpo con las cosas que hacemos. Si usted fuma, los científicos nos dicen que acorta su vida en 11 años. Si usted bebe, destruye su hígado y usted sabe lo que va a pasar. Si comemos esa dieta cargada de azúcar, usted sabe, en estos días el coronavirus se lo lleva más tempranito a los que son diabéticos, etcétera, etcétera. Tantas veces nosotros destruimos nuestros propios cuerpos haciendo decisiones erróneas. Pero muchas veces, como les explicaba el domingo, hay muchas enfermedades que vienen a nuestra vida por culpa de la actividad demoníaca. Ahora, yo no sé quién me está escuchando, yo no sé. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano donde me enseñaron el evangelio de la gracia de Dios desde la niñez. Y por lo tanto, Dios me preservó de 1.000.000 de pecados horrendos que cometen los humanos en contra de su santidad. Quiero decirles, mis amados, que si hay algo que le abre el poder a los demonios es la idolatría. Detrás de la idolatría están los demonios satánicos, no se olvide. Eso fue lo que hizo el diablo con el pueblo de Israel y el becerro de oro, y es lo que hace en el día de hoy en toda Latinoamérica, cuando la gente va a rezarle y a postrarse delante de muñecos hechos por manos humanas, y ponen en ellos la confianza. El que hace eso le abre la puerta al demonio sobre su vida, y el demonio se va a poner muy contento de enfermarlo. Otros van a buscar solución con la curandera, con la bruja, con la divina, ustedes saben. Y la persona en ignorancia le abre la puerta a los demonios para que le destruyan. Le dan el derecho a que ellos lo enfermen. Mis amigos, el pecado siempre es serio a los ojos de Dios. No hay un pecado que sea liviano, pero he aprendido leyendo mi Biblia que hay pecados que son peores que otros, que dañan más. La idolatría es el peor de todos. Es como Dios, si robas, te dice, está bien, te voy a castigar. Si cometes adulterio, es grave, te voy a castigar. Pero si tú vas y te postras delante de los enemigos de Dios y le pides su ayuda, entonces sí, aguantate la que te viene encima. Mis hermanos, ustedes y yo no definimos la realidad. Dios es el que define cómo funciona la vida. Es por eso que los quiero llevar de vuelta a esta transparencia que les mostré un instante, porque aquí está la fórmula para renunciar al ocultismo. Si en alguna forma usted se postró delante de los ídolos o estuvo yendo a la brujería, tiene un abuelo brujo, es el momento de poner en práctica lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién? Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, adulterio, robo, mentira, difamación. Pero ¿por qué dice lo otro? ¿Qué es esto de limpiarnos de toda maldad? Esas son las obras que le digo que ustedes y yo en ignorancia vamos y nos metemos en la boca del león y le damos poder a los demonios buscando la ayuda del ocultismo o en ignorancia, adorando los muñecos que nos puso la religión popular. Lo siento mucho, mis hermanos, mis amigos. El evangelio es para tu sanidad y para tu bendición, pero Dios no trabaja con tu mentira. Tú dirás, yo no estoy de acuerdo, ese es tu problema y es tu decisión. Yo he aprendido que la mejor decisión es hacerle caso al Señor en todo lo que me dice, porque es para mi bendición y para mi vida eterna y para mi salud.
Segundo, que si vamos a conocer a Jesús, como aquella mujer le conoció, vamos a tener que comenzar a meditar la palabra de Dios. Noten bien que no les digo leer, eso está muy bien, pero no es suficiente. Una persona puede leer la Biblia como un libro más y no recibir ningún beneficio. Es cuando ustedes y yo nos tomamos la actitud de que esta es la palabra de Dios y empezamos a escuchar porque es la voz de Dios que me habla y empezamos a meditar en ella diciendo, Señor, ¿qué me dices a mí en este momento? Que entonces comienza a venir la fe que nos va a traer el milagro. El salmista, Salmo 1, es el que abre el portal para el libro de los Salmos. Nos dice, bienaventurado, infinitamente feliz, dichoso el hombre. Y luego nos dice que no hace tres cosas, que no anduvo en el consejo de los amigotes, de los malos, de los ateos, ni anduvo en el camino de los pecadores, de los que quiebran las leyes de Dios, ni se ha sentado con los que se burlan de Dios. Por el contrario, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, ¿cómo dice? Medita de día y de noche, en forma continua, en forma sostenida. Fíjese lo que dice. Yo puedo leer un versículo de la Biblia y me tengo que ir a trabajar y voy manejando, pero mientras voy manejando voy rumiando como una vaca, ¿se acuerdan? Que come y después lo manda allá y lo trae de vuelta, y esto es meditar, es la figura más sencilla. Es recordar que lo que entra por nuestra mente, nosotros lo empezamos a trabajar y el Espíritu Santo lo usa ¿para qué? Para formar en nosotros la actitud que formó en esta mujer. ¿Quién le dijo a ella que si tocaba el manto de Jesús iba a quedar sana instantáneamente? Estoy convencido que el mismo Espíritu Santo que le habla a usted cuando estamos meditando la palabra de Dios. Por lo tanto, todos podemos meditar, podemos tomar una frase y tenerla ahí como un perro que muerde un hueso y dale, 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 y van a ver que va a traer paz, gozo, poder a nuestra vida y a nuestra alma. Me encanta el Salmo 107. Tanta gente en el día de hoy corre a distintas iglesias para buscar milagros. Usted póngase a leer la palabra de Dios y vea en la próxima transparencia lo que dice. Es un salmo precioso, léalo en casa, pero dice, muchos llegaron hasta el borde de la muerte, habían caído y clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y vean lo que siguen, porque para mí es lo más precioso. Envió su palabra y los sanó. ¡Qué tremendo! Y los libró de la ruina. Miren, yo tantas veces cuando hemos estado acá en el culto les dije al final, hey, el que necesite oración venga acá al frente, yo voy a orar, y tenemos un grupo siempre de intercesores aquí que oramos por la gente. Bueno, ahora se acabó eso. Ya ven, hoy estamos solos. Y usted entonces no tiene a quién venir. Damas y caballeros, sí tiene a quién ir. Al trono de la gracia donde se sienta el Señor Jesucristo, y usted con su oración puede llegar hasta Él, y Él en su palabra, ¡bum!, le manda el auxilio y puede hacer cosas increíbles. Por lo tanto, ahí está. Ustedes y yo tenemos dos pasos. Primero, ganas de vivir. Segundo, empezar a conocer a Jesús, meditando en su palabra y renunciando a aquellas cosas que son contrarias a su voluntad. Tercero, convicción personal. Si usted quiere tener un milagro, va a tener que tener una convicción personal. Esta mujer, leemos en el versículo 28, decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Pero qué cosa tan interesante. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sacó esa convicción? A ver, muéstrenme un versículo que diga, si toco el manto de Jesús quedo salvo. No existe. Pero aquella mujer en su corazón fue la convicción que atrapó su alma. Vean lo que dice la Biblia. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza
certeza inconmovible de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos, pero es una realidad bendita. Miren, la fe es más real que este púlpito que estoy tocando con mis manos en este momento. Aquí está, madera sólida. La fe es invisible, pero es más poderosa que todo lo que tocamos con los sentidos. Ahora, es un proceso. A esta mujer alguien le contó de Jesús, le contó de las cosas que hacía, le contó de las cosas que hacía. Y esta mujer en su interior, estoy seguro que empezó a meditar, a orar, y de a poquito la fe fue creciendo. De tal manera que atrapó su corazón con una convicción inamovible. Si llego a Jesús y lo toco, se acaban los problemas en un instante. Y no le erró. Mis hermanos, hay gente que asiste a la iglesia toda su vida y nunca tienen fe. Pueden escuchar la Biblia por años, leerla por años, escuchar los sermones y nunca tienen fe. Porque la fe es una función del Espíritu. La fe no llega automáticamente por sentarme en los bancos de la iglesia. Yo puedo escuchar a un pastor 50 años y no crecer 1 milímetro en la fe. Y creo que mucha gente se va a la tumba enfermos y antes de tiempo porque no han desarrollado la fe en el Cristo viviente que esta mujer conoció. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ahora, hay gente que tiene esperanza. Bueno, la esperanza es para el mañana, la fe es para hoy. Se lo repito. Usted tiene esperanza, fantástico, la fe es para mañana. La esperanza es para mañana, la fe es para hoy. La fe es conocimiento, está basada en el conocimiento, pero es mucho más que conocimiento. Es saber, ser poseído por una realidad. Cuando la fe en oración llega a nuestra alma es como la niebla que nos envuelve. ¿Puede usted tocar la niebla? No, no se puede. Pero ahí está. Es por eso que el desafío más grande para ustedes y para mí en todas las cosas de la vida es aprender a vivir con fe en Cristo y en sus propósitos. Ahora esta mujer creció en fe. Y entonces me lleva a la cuarta condición y es acción. Acción. Si la primera era ganas de vivir, si la segunda era conocer a Jesús, si la tercera era desarrollar una fe victoriosa, la cuarta es ponerme en movimiento. Hay gente que dice, ay, sí, yo tengo fe. Ay, sí, yo tengo fe. Bueno, si no hacemos nada con la fe, la niebla, les dije hace un instante, viene. Pero hay un peligro y es que la fe que te da el Espíritu Santo no dura eternamente. Llega un momento que si no hacemos nada, lo que Él nos da se retira. Al igual que la niebla se desvanece con la salida del sol. Entonces, ustedes y yo necesitamos entrar en acción. En este caso, esta mujer tenía que ir a encontrar al Señor. Estando quieta en la casa y orando no era suficiente. Por lo tanto salió. Y como siempre pasa, Jesús estaba rodeado y llegar hasta Jesús era casi un imposible. Quiero asegurarles que cada vez que ustedes se quieran acercar a Jesús, siempre el diablo se va a ocupar de mostrarles que no vale la pena, que no es el momento, no es para vos, no. Y nos va a tirar 1.000.000 de cosas a la mente diciendo no vale la pena, no lo hagas, no lo intentes. Cuando aquella mujer vio la multitud tiene que haber pensado, vaya la que me espera. Pero lo que estaba en juego eran 12 años de sufrimiento o la posibilidad de ser sana. Y noten bien que al Señor lo estaban apretando y usted sabe lo que son las multitudes. ¿Usted entró alguna vez a un estadio de fútbol? Usted sabe de lo que estamos hablando. Y en este caso me imagino a la mujer tratando de abrirse paso entre una multitud de jóvenes y niños y hombres y calles polvorientas y entonces leemos versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús,
se llegó a él por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Parecía un imposible, pero para que la fe produzca resultados, tiene que haber un punto de contacto. Ahora, mis hermanos, acá hay una lección que para mí es la más importante que tiene este pasaje, y es esta: que el Señor estaba siendo apretado por montonazo de gente. Por eso cuando él hizo la pregunta ¿quién me tocó?, le dijeron, pero che, si te están tocando todos, ¿no te das cuenta? ¿Cómo haces una pregunta tan? Y la gente tocaba a Jesús y tocaban ese manto, pero no recibieron ningún milagro. En el día de hoy es igual. Se lo dije hace un instante. Cristo tiene poder para solucionar todos nuestros problemas, cualquiera que sean. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene una fe viviente como la de esta mujer, es como ir al mall y no tener plata en el bolsillo. Allí le pueden ofrecer las cosas más hermosas que usted necesita para una vida feliz. Si usted no tiene fe, no puede comprar nada, no tiene dinero. Con Dios es igual. Ahora noten bien, la mayor parte de los cristianos que conozco son como la multitud. Caminan al lado de Jesús, tocan a Jesús con el coco, pero no con el alma. Dicen que aman a Jesús, pero no con el corazón, y por eso viven vidas derrotadas eternamente. Usted no debe ser así. A usted Cristo le ofrece posibilidades ilimitadas. Aprovechemos lo que el Señor nos ofrece. Esa es mi invitación, por eso le estoy predicando este tema. Para decirle, no tienes que seguir siendo el mismo de antes, puedes entrar a un nuevo nivel en tu caminar con Dios y tener experiencias que realmente te elevan por sobre todas las circunstancias del diario vivir y te hacen más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Entonces, esta mujer llega y tocó el manto de oración del Señor que llevaba puesto. Y en ese instante, bendito seas tú, Señor, bendito seas tú. De su cuerpo salió el poder y en un instante, lo que nadie había podido hacer en 12 años, el Señor lo hizo en un segundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Échese sobre sus rodillas. Si usted confiesa su nombre y dele gracias. Usted no ha puesto su fe en una religión, en un credo, en un Cristo viviente. Y por lo tanto, aquella mujer sintió el milagro y que quedó instantáneamente sana del azote que le había sumergido en el dolor y el sufrimiento. Así es nuestro Dios. Ah, Señor, que eres maravilloso. Ah, Señor, que haces. Wow, 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 wow. Qué asombroso que eres, Señor. Y pensar que en este día estás aquí al alcance de mi mano para cualquiera que te quiera suplicar tu ayuda, realmente que eres increíble, Señor. Y entonces la mujer quedó instantáneamente sana. Vaya milagro. Conoció a Jesús, entró en acción y recibió el milagro. En el día de hoy Cristo puede hacer lo mismo. Está esperando que usted se ponga en contacto con Él. Les vuelvo a reiterar, en este día que no puede venir a la casa de Dios, allí donde está, doble rodillas y comience a suplicar de corazón sincero al Señor. Él le está escuchando y cuando menos lo espere, el gran milagro va a llegar. David lo testificaba en el Salmo 30. Cambiaste mi lamento en baile, desataste mi tristeza y me ceñiste de alegría. ¿Quiere hacer Dios con eso? Más vale que quiera hacerlo por su pueblo. Creo que su pueblo anda perdido tantas veces. Dígame una cosa. Si yo, digamos que le regalo una Ferrari para que se maneje, le digo, anda al dealership, anda al que la vende, anda a hablar con el gerente, yo ya pagué la Ferrari, te dan la llave y te llevas el auto. Y usted dice, ok, gracias, me regalaron una Ferrari. Pero en lugar de ir
al concesionario, al dealership, como le quiera llamar, va al banco y dice, vengo a pedir un préstamo. Sí, señor, ¿para qué quiero un préstamo? Porque quiero comprar una Ferrari. Y usted dice, pero este está loco. Si la Ferrari ya está paga, ¿por qué entonces querer pagarla si alguien ya la pagó? Mis hermanos, yo leo el Nuevo Testamento y encuentro que Jesús llamó a sus apóstoles para 4 funciones, que son las 4 funciones de la salvación. Y es que los llamó para estar con Él, para que predicaran, para que sanaran y liberaran. Cuando Cristo se acerca a nuestra vida, Él quiere un paquete completo. Y Él ya pagó la Ferrari. No tienes tú que salir a pagar de nuevo. Tienes que pedirle al Señor, Señor, lo que ganaste para mí en la cruz, quiero que lo apliques a mi vida. Aumenta mi incredulidad. Qué notable que el Señor, en su bondad y en su misericordia, nunca nos manda con las manos vacías, aun cuantas veces nosotros venimos imperfectamente. Recuerdo la historia de aquel niño que estaba endemoniado al pie del monte de la Transfiguración. Y el padre le dice, si crees, si puedes, si puedes. Claro que podía el Señor. Ten misericordia de mi hijo. Oh, vaya que era bastante ignorante el padre. Él no conocía, no tenía fe. Y el Señor, a pesar de una fe imperfecta, tomó esa fe débil todavía para convertirla en una fe mucho más fuerte. E hizo el milagro que el niño necesitaba. Bendito sea el nombre del Señor, que es así. Ah, qué lindo que es nuestro Señor. Le conoces, le amas, le das gracias. Y es por eso que lo último que encuentro, que si vamos a retener el milagro, tenemos que confesar al Señor. Porque una vez que el milagro fue concedido, noten bien que el Señor dijo, ¿y quién tocó mis vestidos? ¿Ah? ¿Qué pasó acá? Y todos los miraron. ¿Cómo ocurre tantas veces? La gente dice, ahí están los aleluya, ahí están los tontos. Pero nosotros recibimos los milagros y ellos se van a la tumba. Qué triste. Se ríen de nosotros. Pero ¿quién tiene a Cristo? Tiene vida eterna y vida en abundancia. Somos más que vencedores, más que ganadores. Sí, señores, Cristo hace toda la diferencia. Y en este caso el Señor dice, bueno, ¿y quién me tocó? Y todos se quedaron mirando. Claro, nadie había visto lo que había pasado. Nadie supo de la electricidad que corrió desde el cuerpo del Señor a través de la mano de la mujer y sanó todo su cuerpo. El poder vivificante de Cristo entró en las células y ¡pum!, se acabó la enfermedad. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor dice, ¿quién me tocó? Y entonces ocurre esto que encontramos aquí, que nos muestra un poco lo que era la situación de las mujeres en aquellos años. Entonces la mujer temerosa y temblando, ¿por qué? Es porque la mujer era 5ª categoría, no se acercaba a un maestro, mucho menos a tocarlo, a un rabino, no, por favor, ¿cómo? Y dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y me imagino que habrá pensado, en una de esas el Señor me quita el milagro, me manda de vuelta la enfermedad. No. Mis hermanos, no hay cristianos a escondidas. Hace un rato les decía, bendito el que cuenta a los demás a dónde encontrar a Jesús. Mire, si usted está escuchando este sermón hoy y se lo guarda para usted y usted no hace nada, algún día le va a costar a usted muy caro. Porque Cristo está queriendo salvar a todos y sanar y transformar y liberar, excepto que su pueblo son incrédulos, desobedientes, eternos y tienen la boca cocida. No sea así, le ruego. El Señor no llama a nadie a escondidas. Mi gran privilegio es ser testigo de Cristo. ¿Y usted? Es el privilegio más grande que tenemos. ¿Por qué la llamó Jesús al frente? 3 cosas. Primero, para confirmar su fe. Aquella mujer dio un salto de fe y recibió el milagro, y el Señor ahora va a confirmar su fe. La va a premiar por su fe. Segundo, porque a partir de este momento le va a dar poder para que le sirva. Usted notó que todos los que recibieron un milagro de Jesús, después lo seguían al Señor y iban proclamando por todas partes quién era Jesús. Ustedes y yo debemos ser iguales. Y sobre todo, para llevarle a un nivel mucho más alto de bendición. Y es por eso que en este versículo que cierra la historia,
Jesús se dirige a esta mujer temerosa y temblorosa pensando, ¿qué hará el Señor? Y recibe esta palabra, hija. Qué título honorífico. Las mujeres allá, quinta categoría. Jesús no, no para Jesús. Le dice, hija. ¿Qué cosa? Tu fe te ha hecho completa. Nuestras versiones traducen salva, otras versiones traducen sana. El término griego es lo que les acabo de decir, es un paquete completo. Es perdón de pecados, es salvación del alma, es sanidad del cuerpo, es liberación de las enfermedades. Si a esta mujer los demonios le habían estado oprimidos en ese momento, ¡paf!, se acaba, se rompen las cadenas, se abre la cárcel. Y es lo que Jesús le dice. Tu fe te ha hecho completa. Bendito sea el Señor. Es por eso que le dice, vete en paz. Y si lo que ya había sido hecho ahora necesita una confirmación, le dice, queda sana de tu aflicción. Mis hermanos, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo sé que alguien me va a decir, pero pastor, usted predica eso porque le pagan y es un palabrero nomás. Lo siento mucho por la gente que tiene una visión tan pobre de quienes servimos a Dios. No los culpo, pero no les va a ir bien en la vida. Yo les voy a contar para cerrar esta historia, este párrafo tan rico sobre condiciones para recibir un milagro, con una historia verídica, para que vea que yo no vengo del mundo del vende humo. Yo estoy en esto porque conozco personalmente a mi Señor y lo he visto hacer milagros portentosos. ¿Quiere que les cuente el más grande que he visto en mi vida? Los que vienen a la comunidad ya me lo han escuchado contar 3 o 4 veces, sospecho. Y si usted pertenece a comunidad, no le va a hacer mal escucharlo de vuelta. Así que si nunca lo escuchó, ahí va la historia. Año 2002, nosotros estábamos en Texas con mi familia, mis padres en Vancouver, British Columbia, Canadá. Mamá había sufrido ya por algunos años con el tema del cáncer y llegó un momento que fue necesaria una operación. La operación se hizo y salió bien, pero hubo complicaciones y para hacer la historia corta, en un momento mamá sufre un paro cardíaco. Su corazón se detuvo. La llevaron corriendo a la unidad de cuidados intensivos y ahí los médicos y enfermeros comenzaron a trabajar buscando de revivir el corazón. Usted sabe la historia. Si un niño cae en una alberca, en una piscina, ¿cuántos minutos necesita para ahogarse? Si el cerebro no recibe oxígeno, that's it. Esta gente comenzó a trabajar para reactivar el corazón de mamá y pasó 1 minuto y nada, y 5 minutos y nada. Ya estaba, se acabó. Me asombra, ¿quién quisiera saber quiénes fueron esos empleados de la unidad de cuidados intensivos? Porque siguieron y siguieron, y saben una cosa, pasaron 10 minutos y nada, 15 minutos nada, y en el minuto 22 el corazón ¡pac!, reaccionó. Sospecho que el Señor dijo, che Gabriel, manda a Hortensia de regreso. Pero claro, el cerebro estaba, that's it. Entonces, sentí que era el momento de viajar a Canadá. Hasta el momento todo había estado bien y mi hermana, que es médica, me decía, no hace falta que llegues, está todo bien, pero ahora el mundo se había venido abajo. En esos días Dios había estado trabajando en el corazón de Francis y en el mío, llevándonos a un nivel de fe elevadísimo como el de esta mujer que tocó el manto de Jesús. Yo nací en una iglesia y estuve en ella por 30 años y nunca habían practicado, por ejemplo, ungir a los enfermos con aceite. ¿Por qué? Vaya a preguntarles usted. Lo cierto es que a medida de que yo conocí al Señor, mi caminar ha sido de fe en fe, fe en fe, fe en fe, para abrirle las puertas al Señor para que haga cosas más hermosas. Llegué el martes a la noche, me llevaron directamente al hospital, mamá estaba entubada por todas partes.
sus ojos no reconocían a nadie. Y iba con el firme propósito de orar por ella. Pero esa noche sentí que no era el momento. Al día siguiente, miércoles y jueves, tampoco sentí libertad para orar. El viernes 24 de agosto era el día de mi cumpleaños. Y cuando llegamos con Norma, mi hermana, al hospital, la enfermera, una mujer increíblemente buena, hermosa, nos dice: creo que su madre no pasa este día. Si ustedes conocen un sacerdote, pídanle que venga y que le dé la extrema unción. Sí, nosotros conocemos un sacerdote que tiene todo poder en el cielo y en la tierra y que todos los días intercede por mí. La enfermera nos dice: le vamos a colocar un drenaje y es lo último que hacemos. Nosotros dijimos: hagan ustedes lo que tienen que hacer, nosotros volvemos más tarde. Y cuando volví esa tarde, le dije a la familia: yo esta tarde voy a orar por mamá y la voy a ungir con aceite como manda la palabra, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa podían decir? Peor ya no se podía estar, mamá se iba ese día. Y esa tarde nos reunimos alrededor de su mesa, de su cama, y tomé un frasquito que siempre llevo conmigo, donde llevo el aceite de todos los días, no es comprado en Israel ni tiene la bendición de ningún embustero. El aceite es una señal del Espíritu Santo y es una señal de su humildad y de la mía, de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Si usted se ríe de lo que Dios nos dice, se va a la tumba. Yo tomé el aceite, le puse a mamá e hice una oración simple diciendo: Señor, concede el milagro. No apareció un ángel, no escuchamos ninguna voz. Dejamos a mamá y nos fuimos. ¿Cuándo sería la sorpresa? Cuando al próximo día llegamos y la enfermera nos dice: no podemos explicarlo, pero hay señales de mejoría. Y cuando vimos a mamá, los ojos ya no eran los de la mirada perdida. Ahora mamá estaba toda entubada, pero nos decía: che, aquí estoy, Bueno, el segundo día, no sabemos cómo explicarlo, pero hay mejoría. Y ese domingo voy a la iglesia de habla inglesa de la cual fue parte, y qué triste que es encontrar gente sin fe. Uno de los hermanos me dice: viniste a despedirte, ¿Y qué le vas a decir? Me callé la boca, no dije nada. A la tarde fui a nuestra iglesia que habíamos pastoreado de habla hispana y le digo: hermanos, Dios ha sanado a mi madre, pero necesita que ustedes oren para que vuestra fe crezca. El lunes me pegué la vuelta a Texas, tenía que empezar las clases y ya no me quedaba tiempo. Y me fui con la convicción de que Dios había sanado a mi madre. Bueno, para hacerles la historia corta, desde el 24 de agosto, 20 días más tarde, mamá salió caminando del hospital. Y toda la gente de la unidad de cuidados intensivos, me cuentan, estaban bañados el rostro en lágrimas, porque fueron testigos de un milagro poderosísimo. De la unidad de cuidados casi todos salen con los pies para adelante, rumbo al cementerio. Mamá salió caminando por el poder de Jesucristo y de su nombre de gloria. Amén. Es por eso que usted, en este día, yo no lo invito a cambiar de religión, señora. Lo invito a venir a un Cristo viviente, Señor. A un Cristo que le ama a usted con amor eterno y dice: ¿cuándo vas a dejar de vivir como esclavo? ¿Cuándo vas a dejar de vivir enfermo, sufriendo, cuando tengo todo para ti, para hacerte una persona radiante y victoriosa por el poder de mi nombre? Sí, este Cristo vive hoy, golpea la puerta de tu corazón y del mío y nos dice: vas a creer en mí, me vas a abrir la puerta. Bendito todos aquellos que, como David, estaban en un mal momento, pero clamaron al Señor. Y como yo, y como mi madre, y como todos, podemos clamar a Dios y Él va a hacer lo que absolutamente nadie puede hacer en este mundo fuera de Cristo Jesús. Por eso, concluyo con las mismas palabras que comencé. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por todos los siglos de la historia hasta que Él regrese por segunda vez. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito es usted si tiene esa fe en Él. Que Dios les bendiga en este día.